Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. Entonces a continuación pues seguiremos con la parte 2 de lo que corresponde a las generalidades de enzimas. Espero que si han tenido alguna duda con los temas tratados en el video anterior, pues se pueden comunicar conmigo. Entonces antes de seguir con lo que tenemos previsto, pues quiero reforzar lo que es la cuestión de los enlaces que se van a dar preferiblemente unos en la estructura primaria de las proteínas y los otros a partir de la estructura secundaria. Por ejemplo, recordamos que habíamos dicho que en la estructura primaria, ¿verdad?, que es la cadena polipeptídica, vamos a encontrar solamente enlaces covalentes, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esos enlaces covalentes? Esos son enlaces peptídicos, que se daban entre un carboxilo de un aminoácido y un amino del otro aminoácido. Entonces recordemos que enlace covalente es aquel en el que se comparten electrones, Son los tipos de enlaces más fuertes que hay, los covalentes. Vean como este que tenemos aquí, ¿cierto? Estamos compartiendo este electrón de quién, del carbono, ¿verdad? Si a nosotros hablamos de la estructura secundaria, ¿verdad?, las alfa y beta hélices, las estructuras terciarias, que son las proteínas pues, globulares o fibrosas, vamos a encontrar que van a existir otras interacciones, ¿cierto? Que son, digamos que, si nosotros hablamos de esa estructura primaria, lo podemos ver como de una forma lineal, o sea, una línea de un aminoácido tras otro aminoácido. Pero ya aquí en las estructuras secundarias, ¿verdad?, vamos a ver que se va a dar, digamos que, una forma tridimensional. Ya eso no va a ser lineal, sino que ya va a empezar a buscar formas, unas distribuciones en el espacio. ¿Por qué se dan esas formas o distribuciones en el espacio? Aquí tenemos, por ejemplo, en la hélice alfa, lo que son los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Los puentes de hidrógeno. Si nosotros identificamos bien, por ejemplo, vean, gracias a este puente de hidrógeno que se me forma aquí, es que todo ese esqueleto, vean, este esqueleto aquí es el que se va a empezar a doblar, ¿cierto? Vean que se empieza a doblar. ¿Y entre qué y qué se me da ese puente de hidrógeno? Vean que aquí tenemos el grupo amino, ¿verdad? Y acá tenemos el grupo carboxilo, ¿cierto? Entre el hidrógeno y el oxígeno. Veamos de igual forma acá en la lámina beta, entre la unión de una y otra lámina beta. Vean, de igual forma tenemos acá lo mismo que vimos anteriormente, el grupo carboxilo y el grupo amino, de un aminoácido y todo. Aunque ya en este caso no es para darme la conformación de la lámina, sino pues para pegarme una lámina con otra para irme formando una estructura terciaria. Y acá vemos esto que está aquí, ¿verdad? Son los puentes disulfuro, que los habíamos visto anteriormente también por acá. Fíjense, los puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro tienen una peculiaridad que se van a encontrar entre residuos de cisteína solamente. Entonces, una cadena de aminoácidos con residuos de cisteína va a encontrar donde esté otra cisteína y eso va a generar una atracción. Y esa atracción va a hacer que esa cadena de aminoácidos se doble y así mismo voy buscando una orientación en el espacio. Como es estas orientaciones que encontramos aquí, fíjense que se encuentran, aparte de que hay unos en lámina beta y otro en hélice alfa, vean que ya ahí ya van buscando que como una distribución se van enredando, se va formando una forma globular. ¿De acuerdo? Si seguimos, entonces yo creo que la clase pasada habíamos quedado hasta aquí, hasta una generalidad de enzimas. Entonces vamos a ver lo que es un sitio activo, lo que es el sustrato y los modelos en los que interacciona la enzima con su sustrato. Entonces, vamos a encontrar dos modelos principales, ¿cierto? Vamos a encontrar un modelo llave cerradura y un modelo encaje inducido de Koslan, ¿verdad? Esta gráfica que nosotros vemos aquí, digamos que es una representación sencilla de lo que es una enzima, ¿verdad? Las enzimas pueden tener sistemas muchísimo más complejos, como esto que vemos por acá. Déjenme les muestro aquí. Ya va que no encuentro esto. Vean, esto es una representación pues real
de una enzima muy específica que son unas quinasas dependientes de AMP. Y así, si ustedes se ponen a investigar, pues ya las configuraciones de la enzima son muchísimo más complejas. Pero para efectos de acá, ya nosotros de pronto no somos bioquímicos, nosotros no somos químicos, pero sí, entonces necesitamos entender digamos que lo básico, ¿verdad? Lo que yo necesito que ustedes aprendan. Vamos a tener estos dos modelos de interacción entre el sustrato y la enzima. Entonces, ¿qué me dice este modelo llave cerradura? ¿Verdad? La misma palabra lo dice. Me dice que entonces esto sería como un modelo rígido, ¿cierto? En el que hay una especificidad, digamos que del 100% del sustrato con la enzima. O sea, tenemos una enzima específica que me va a trabajar sobre un sustrato específico, ¿cierto? Una enzima específica sobre un sustrato específico. Y si hay una palabra que me define este sistema de este modelo llave cerradura, es que es un modelo que rígido, ¿cierto? Rígido, en el que la enzima siempre se mantiene con la misma configuración, como ustedes lo ven aquí. Fíjense que la enzima, esto viene siendo el sitio activo. La enzima siempre en el sitio activo, ¿verdad? Me va a mantener la misma figura, la misma configuración. Entonces, si bien este sistema me explica la especificidad de las enzimas por un sustrato específico, él no me habla, ¿verdad? Y de pronto es carente en explicarme el estado de transición, ¿cierto? El estado de transición que aplica en el sustrato. ¿Qué viene siendo ese estado de transición en el sustrato? Digamos que ustedes saben que en la enzima me transforman los sustratos en los productos, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, los sustratos en el producto. El estado de transición es cuando ya esa enzima ejerce un efecto, una alteración, ¿verdad? Una modificación de ese sustrato en el que ya se hace un punto irreversible y este sustrato pasa a hacerme ¿qué? Pasa a hacerme el producto. Digamos que en el que lo desordena ya de forma irreversible para que se me convierta en un producto. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo encaje inducido, digamos que ya es un sistema, ya se ve la enzima con el sustrato como un sistema más flexible, ¿cierto? Un sistema más flexible, ¿verdad? Digamos que, como ustedes ven esta imagen aquí, fíjense que son diferentes, ¿cierto? El sitio activo, digamos que se va a adaptar a su sustrato, ¿verdad? Y en la medida en que ese sitio se adapta a ese sustrato, entonces él es capaz, ¿verdad?, de modificarme ese sustrato para que se me formen los productos. Digamos que este es el sistema que ahora mismo, este modelo es el que está pues más, digamos que vigente, ¿cierto? El que se encuentra vigente. ¿Por qué? Porque según descubrimientos y estudios que se han hecho posteriormente dan cuenta de esto, de que las enzimas no es un sistema, no es algo rígido, no es una sustancia rígida, sino que ya se puede moldear en la medida en que entra en contacto con los sustratos. Inclusive hay un tipo de enzimas que son las glicosidasas, en el que es el sustrato en el que sufre cierta alteración, cierta modificación espacial para poderme encajar con la enzima. Pero sigamos recordando que cada enzima es específica para qué, para cada sustrato. Un sustrato específico con una enzima específica. Bueno, entendiendo ya lo que es, entonces recordemos el modelo llave cerradura y modelo de anclaje inducido. Recordemos que uno es rígido, ¿verdad? Uno es más flexible, uno digamos que es un concepto más actual, ¿cierto? Las enzimas no se ven como sistemas rígidos, sino sistemas flexibles, inclusive que pueden ser modificados y alterados por otras cosas que me las van, digamos, que activar, inclusive me las van a poder desactivar, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo con esta lógica, nosotros vamos a encontrar diferentes conceptos, ¿cierto? Diferentes conceptos. ¿Cuál es ese concepto? Hombre, de que algunas enzimas, para que puedan ser activas, o sea, para que puedan tener esa actividad catalítica, para que ellas puedan funcionar, van a tener que estar ligadas a otra sustancia, ¿cierto? Ligadas a otra sustancia. ¿Para qué se me van a tener que ligar a otra sustancia o van a tener que unirse a otras sustancias?
Hombre, para que puedan tener actividad catalítica, ¿cierto? ¿Cómo se le llaman a las enzimas que necesitan de otras sustancias para ser activadas? Se le van a llamar apoenzima, ¿verdad? Apoenzima. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿la apoenzima tendrá actividad catalítica? ¿Cuál sería la respuesta? Sería no. Una apoenzima no tiene actividad catalítica. ¿Por qué no tiene actividad catalítica? Porque, como les vengo comentando, ella va a necesitar de algo que se llama un cofactor o un grupo prostético para que se pueda activar, ¿cierto? Entonces podemos decir que la unión de la apoenzima más un cofactor o un grupo prostético se le llama holoenzima. Entonces, si yo les pregunto, ¿será que la holoenzima tiene capacidad catalítica? Ya la respuesta, ¿cuál es? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque ya se une a su cofactor o a su grupo prostético, que es el encargado, digamos que de activarla, de hacer que esta enzima tenga actividad catalítica. Entonces, vemos aquí que tenemos grupos prostéticos, ¿verdad? Y cofactores. Va a haber una diferencia muy importante entre lo que es un cofactor y lo que es un grupo prostético. ¿En qué me va a radicar esa diferencia entre un cofactor y un grupo prostético? Hombre, que el grupo prostético se va a encontrar unida fuertemente, ¿cierto? Se va a tener una unión fuerte ¿con quién? Con la apoenzima, ¿verdad? Como por ejemplo el grupo prostético hemo en los citrocromos. Esa es una unión que fuerte, una unión fuerte. En cambio, la unión de los cofactores no va a ser fuerte, sino que puede ser una unión que transitoria, ¿cierto? Una unión transitoria. Y a su vez, esos cofactores pueden ser de naturaleza orgánica, ¿verdad? O de naturaleza inorgánica, como lo observamos ahí. ¿Cuáles son los cofactores de naturaleza orgánicas? Entonces, esos factores que son de naturaleza orgánicas se les llaman coenzimas. Coenzimas. Vamos a tener unas coenzimas muy importantes. ¿Cuáles van a ser? Como por ejemplo el FAD, FMN, flavimononucleótido, nicotín adenin dinucleótico, nicotín adenin dinucleótido. Estas son unas cuestiones, digamos que unas coenzimas muy importantes en el metabolismo celular. Ahora al final del video voy a ponerles un ejemplo, pues que no hace parte de la clase, pero para que ustedes vean dónde está la importancia de estas coenzimas. También tenemos la coenzima A, coenzima Q, coenzima de la vitamina B12, inclusive la vitamina C. Y vamos a tener también unos cofactores que son inorgánicos. Entonces ya estos cofactores inorgánicos se encuentran en forma de elementos químicos. Encontramos por ejemplo el cobre, el magnesio, entre otros. Un ejemplo aquí, ¿cuál es? El cobre en la lisina oxidasa. Bien, voy a mostrarles dónde son fundamentales, por ejemplo, estas coenzimas. Vamos a buscar aquí. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es la glicólisis. O sea, lo que me pasa de glucosa a piruvato. Esto hace parte del metabolismo. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, en la glicólisis, en un paso de la glicólisis, nosotros tenemos una enzima que se llama exoquinasa, ¿cierto? Entonces, fíjense que esa exoquinasa, para funcionar, necesita, en este caso sería ¿qué? Un cofactor inorgánico que se llama magnesio para que pueda funcionar. Por acá vamos a tener lo que yo les mostré del NAD. Un momentico y se los busco en... ya no me sale.
Miren esto que tenemos aquí. Por ejemplo, la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa también, aparte de necesitarme el magnesio, también me utiliza ¿quién? El NAD como cofactor que habíamos, perdón, como coenzima, lo que habíamos visto ahora rato. Necesita dos cofactores, ¿verdad? Uno inorgánico, que viene siendo el magnesio, un ion, ¿verdad? Y uno orgánico, que viene siendo el que el NAD. En este caso es NAD oxidado, ¿cierto? Cuando no aparece con el hidrogenión. Entonces, veamos el gráfico que tenemos aquí. En este gráfico nosotros podemos, digamos que podemos resaltar la importancia energética que tienen las enzimas a nivel biológico. En este caso estamos viendo el proceso de oxidación de la Q6C6H12O6, la glucosa, ¿verdad? El producto final de la oxidación de la glucosa, ¿cierto?, es dióxido de carbono y agua. Vamos a tener aquí en el eje de las Y vamos a tener lo que es energía, y en el de las X avance de la reacción. Entonces, veamos lo siguiente. Tengamos claro este concepto. Siempre una sustancia química me va a guardar cierto grado de energía, ¿cierto? Una sustancia química me va a guardar cierto grado de energía. Y cuando esa sustancia química, ¿verdad?, sufre una reacción, ¿cierto?, un proceso de reacción química, llámese cualquiera que se tenga que llamar, ella puede que me libere esa energía, ¿verdad?, o puede que me absorba más energía, ¿cierto? Recuerden ustedes que, por ejemplo, hay reacciones químicas en las que hay un desprendimiento de calor. Entonces, si hay un desprendimiento de calor, ¿será que esa reacción está absorbiendo o está liberando energía? Obviamente está liberando energía, ¿verdad? Pero para que todas esas reacciones sucedan, debe aplicársele algo de energía también. Entonces, esa energía que necesitan las reacciones para que los sustratos se puedan convertir en productos se le llama energía de activación, ¿cierto? Energía de activación. Entonces, les repito, la energía necesaria, ¿verdad? La energía necesaria para que estos sustratos se conviertan en estos productos se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar energía de activación. Pero entonces, ¿cuál es el chiste de la enzima? Vean ustedes aquí que lo que hacen las enzimas es que a la vez que me aceleran las reacciones, me van a disminuir la energía de activación que yo voy a necesitar para transformarme esos sustratos en productos. Aquí la línea azul, que ustedes ven, es la energía que se necesita para realizar una reacción, ¿verdad?, para convertirme unos sustratos en productos con una enzima. Y la roja es en el caso de que no tengamos una enzima. Entonces, aparte de que esa reacción durará muchísimo más tiempo, algunas reacciones que mientras una enzima las cataliza en milisegundos, para que se dé espontáneamente necesitan de millones y millones de años. O sea, es algo totalmente incompatible con los seres humanos, con la vida. No podemos esperar miles y miles de años para que se den reacciones que se dan normalmente en milisegundos y todo el tiempo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, vean que sin la enzima la energía de la activación es que muchísimo mayor. Aquí tenemos la energía que se necesita sin la enzima y la energía que se necesita con la enzima. Y entonces, si decimos que se está gastando menos energía con la enzima, podemos decir que son muchos que energéticamente algo mucho más eficiente. Una reacción energéticamente mucho más eficiente cuando se da con una enzima que sin una enzima, ¿cierto? Entonces, veamos otro aspecto muy importante aquí, que me podrá decir si esta reacción es exergónica o es endergónica. ¿Qué significa que sea exergónica? Hombre, que me liberó energía. ¿Qué significa que esta reacción sea endergónica? Que me absorbió, ¿verdad? Que se necesitó imprimirle mayor energía. Entonces, miren dónde inicia la energía de los sustratos, ¿verdad? Aquí, en este punto.
Miren dónde finaliza la energía de los productos. Acá abajo. Mucho más abajo. Entonces, ¿será que esta es una reacción exergónica o endergónica? Les pregunto, piensen durante unos segundos. ¿Será que esta es una reacción exergónica o endergónica? Entonces, si nosotros le metemos un poquito de lógica, inicialmente, si nosotros estamos oxidando glucosa, ¿qué esperamos nosotros de la glucosa? Que nos brinde ¿qué? Energía. Por ahí podríamos decir que es una reacción ¿qué? Exergónica, o sea que me está dando energía. Y si nosotros miramos la gráfica igualmente, fíjense que la energía de los sustratos está muy por encima de la energía de ¿quién? De los productos. Entonces, por tanto, este espacio que se da entre la energía de los sustratos y la energía de los productos es una energía que se liberó al medio, ¿verdad? Que se echó hacia afuera, que se liberó al medio. Vamos a ver si fuera en caso contrario. Imagínense ustedes que los productos no estuvieran aquí, ¿verdad? Sino que los tuviéramos, por ejemplo, por acá arriba. Los productos, la P de productos, ahí se va a garabatinco. Imagínense que esos productos los tuviéramos acá arriba, ¿verdad? Tuviera una energía mayor que la de los sustratos, ¿cierto? Entonces ahí diríamos que fuera exergónica o endergónica. En este caso sería una reacción de qué tipo? Sería una reacción endergónica. Porque fíjense que nosotros partimos antes de comenzar la reacción con la energía aquí y esa energía va subiendo, o sea, le vamos agregando energía a quién? A esos productos que tenemos nosotros ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos por acá? Bueno, vamos a ver unos factores que me afectan la actividad enzimática. ¿Cierto? El primer factor que me va a afectar la actividad enzimática va a ser la temperatura, ¿verdad? La temperatura. ¿Cuál es la temperatura ideal de que funcionan las enzimas de nuestro cuerpo? 37 grados centígrados. Si nosotros sobrepasamos esa temperatura de 37 grados centígrados, por ejemplo a 40 grados centígrados, ¿qué va a suceder? Hombre, esas proteínas se van a desnaturalizar, esas enzimas se van a desnaturalizar. ¿Por qué se van a desnaturalizar? ¿En qué consiste eso de desnaturalizar? Déjenme ver si no tengo un... Parece que no, ya va. Déjenme y le busco donde vean ustedes. Miren esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar en un proceso de desnaturalización de las proteínas? Hombre, va a ser que las proteínas van a perder su estructura secundaria, terciaria o cuaternaria. O sea, vamos a tener únicamente la cadena que polipeptídica. Entonces, ¿cómo así que esa desnaturalización? Hombre, que debido a la temperatura, recuerdan estos enlaces que eran puentes de hidrógeno, enlaces disulfuro, fuerzas de Van der Waals que vimos anteriormente, esos tipos de enlaces no iónicos, los que son no covalentes, digamos que son muy sensibles a la temperatura, ¿verdad? Esa energía que es la temperatura me va a generar digamos que una hiperactividad entre esos átomos y va a hacer que esas interacciones se me rompan. Entonces ya esa proteína no va a tener su estructura tridimensional, ya sea globular, ya sea fibrosa, sino que se va a volver solamente una línea polipeptídica que no va a tener ninguna función. Eso es una proteína desnaturalizada. Aquella proteína que ha perdido su estructura secundaria o terciaria e incluso cuaternaria. ¿Y va a quedar en qué? En la estructura primaria. ¿Por qué no me afecta la estructura primaria? Hombre, porque dijimos que en la estructura primaria encontrábamos enlaces covalentes. Y habíamos dicho que esos enlaces covalentes son ¿cómo? Son fuertes, ¿cierto? Son fuertes. ¿Qué otra cuestión tenemos? ¿Qué otro factor nos tenemos? Muy importante, el pH. ¿Por qué el pH me va a afectar la actividad enzimática? Hombre, primero porque los cambios de pH me pueden afectar inclusive la unión entre el sustrato y la enzima. Y segundo, como nosotros habíamos visto por allá en el video anterior, en la clase anterior, recuerden
que yo les mostraba los aminoácidos, ¿verdad? Y abajo les mostraba si era un pH ácido, si era un pH básico o si era un pH alcalino. Y que esos aminoácidos iban a tener una redistribución de las cargas, ¿verdad? Y entonces va a pasar lo mismo que acá. Como esas cargas de esos aminoácidos se van a alterar, entonces asimismo se van a alterar esas interacciones iónicas que yo les dije. Se van a alterar esos puentes de hidrógeno, se van a alterar esas fuerzas de Van der Waals y se van a alterar los puentes disulfuro. ¿Por qué? Porque van a estar relacionados con las cargas de las moléculas, no con el compartimiento de electrones que son los enlaces covalentes. Entonces el pH de esa forma también me afecta la actividad enzimática. Si bien es posible de que algunos pH de pronto no me van a desnaturalizar la proteína, pero entonces sí me estarían afectando la unión del sustrato con la enzima. Pero hay otra cosa que debemos tener en cuenta. Recuerden que hay enzimas que funcionan, por ejemplo, a pHs ácidos. ¿Como cuáles enzimas? Como las enzimas digestivas. Entonces ya ellas naturalmente están digamos que estructuradas, están formadas para trabajarme a pHs ácidos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, las enzimas de la cavidad oral. Son enzimas que me están predispuestas para trabajarme con pHs de qué tipo? Con pHs alcalinos. Bien. Bueno, entonces ahorita vamos a ver lo que son los tipos de enzima y qué reacciones catalizan. Entonces, quiero que tengan presente de pronto que hay algunas, digamos que algunas clavecitas, algunos datos importantes que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Cuando estas reacciones se estén presentando. Hay unas enzimas que va a ser muchísimo más fácil identificarlas que otras. Bien, vamos a ver. Inicialmente vamos a tener las enzimas que son óxido-reductasas. ¿Cuáles son las óxido-reductasas? Aquellas enzimas que me van a catalizar reacciones de óxido-reducción, ¿verdad? ¿Cuáles son esas reacciones de óxido-reducción? Esas reacciones en las que hay transferencias de electrones de uno y el otro. ¿Qué características tienen estas óxido-reductasas? Hombre, que generalmente me van a utilizar estas coenzimas. Podemos tener la coenzima NAD, el FAT, ¿verdad? Tanto oxidados como reducidos. En este caso vemos que este NAD que tenemos aquí es un NAD oxidado y este que tenemos acá es un NAD reducido. Vean que aquí tiene el hidrogenión que no tenía acá. Entonces me reduce este NAD, ¿verdad? Y me oxida me oxida el alcohol que está acá. Entonces digamos que le quita un hidrogenión a este alcohol y me lo pasa hacia ¿dónde? Hacia el NAD. Y me queda formando un aldehído o cetona más NAD reducido. Esta enzima se llama, por ejemplo, aquí la del ejemplo, alcohol deshidrogenasa. Dentro de las óxido-reductasas vamos a tener estas que tiene aquí. Se puede identificar por el nombre. Por ejemplo, las deshidrogenasas, oxidasas, como por ejemplo la glucosa oxidasa, que lo utilizan ustedes por allá en bacteriología, ¿verdad? Tenemos también las peroxidasas, que también se utiliza por allá en bacteriología esa enzima. Tenemos monooxigenasas y desoxigenasas. Entonces, punto clave para identificarlas, las que necesitan los cofactores, las coenzimas NAD o FAT o NADPH. Bien. ¿Qué otro grupo de enzimas tenemos? Tenemos las enzimas transferasas. Entonces, el prefijo trans aquí hace referencia a transferir, ¿cierto? En este caso vamos a transferir grupos funcionales. ¿Cuáles van a ser esos grupos funcionales? Van a ser el grupo amino, carboxilo, carbonilo, metilo, el fosforilo y el acilo. Vamos a verlos acá. Tenemos amino, ¿cuál es? NH3, también lo podemos encontrar como NH2, ¿verdad? Tenemos el carboxilo, COOH, el carbonilo, CO, el metilo, CH3, el fosforilo, PO, y el acilo, el CO con una cadena R. Bien. Entonces, dentro de esas transferasas vamos a encontrar por ejemplo, transcarboxilasas, ¿verdad? Transmetilasas y las transaminasas.
Estas transaminasas van a ser de vital importancia para nosotros, porque estas transaminasas van a tener significado clínico. Observen la imagen que tenemos aquí. Entonces, tenemos un compuesto que está A, B, ¿verdad? Entonces, donde A es lo de azul, el compuesto azul, y B es el compuesto amarillo. Entonces, ese compuesto amarillo viene siendo el que el grupo funcional. Ese grupo amarillo, en el caso del ejemplo, puede ser un amino, un carboxilo, un carbonilo, un metilo, etc. Tenemos C, que es otro sustrato que tenemos. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Me van a pasar este grupo funcional B, lo van a pasar de A hacia ¿dónde? Hacia C. Fíjense cómo está en la imagen. Entonces ya me quedaría A solo sin su grupo funcional, y ese grupo funcional que tenía el sustrato A se lo pasaron ¿a quién? Se lo pasaron al sustrato C. Entonces me queda A, B con C. Un ejemplo acá, por ejemplo, tenemos un aminoácido y un cetoácido. ¿Qué sucede aquí? Este CH3 del cetoácido lo vamos a pasar ¿a dónde? Lo vamos a pasar al aminoácido. Entonces vamos a hacer intercambio de quién? De la cadena R, ¿cierto? Este R, vean, este R que estaba aquí con este aminoácido, se lo van a pasar aquí al cetoácido. Y el aminoácido me va a quedar con el CH3 que tenía aquí, que tenía el cetoácido. Bien, fíjense aquí ese intercambio que se da entre de grupos funcionales. Intercambio de grupos funcionales. ¿Cómo se pueden identificar estas enzimas? Ahorita vemos otro ejemplo, pero esta se puede identificar, por ejemplo, identificando el grupo funcional, identificando lo que tenemos inicial y lo que tenemos al final, ¿verdad? O también por el nombre. Tenemos esto por aquí. Miren esta que tenemos aquí. Tenemos inicialmente una de glucosa junto con una molécula de ATP. ¿Y qué vamos a tener después? Vamos a tener una de glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿cuál fue el grupo que se transfirió de un compuesto hacia otro compuesto? Entonces, recordemos que el ATP es que adenosín trifosfato. Entonces, transferimos un grupo fosfato de este ATP ¿hacia dónde? Hacia la molécula de glucosa, que pasó de ser glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿De dónde sacamos este grupo fosfato? Hombre, lo sacamos de dónde? Del ATP, que es adenosín trifosfato. Entonces, si al adenosín trifosfato le quitamos un grupo fosfato, ¿cómo nos queda? Nos queda adenosín difosfato. O sea, un adenosín con solamente dos grupos fosfato. Tenemos por acá las hidrolasas. Las hidrolasas son facilitas. ¿Qué sucede con las hidrolasas? Hay una rotura de enlaces como carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno u oxígeno-fósforo por la adición del agua. Adición del agua. Entonces vean que se va a utilizar una molécula de agua, ¿para qué? Para romperme una molécula, ¿cierto? Para romperme una molécula. Y asimismo estos iones de del agua se van a distribuir. Un hidrogenión se me va para un lado, vean que es este que tenemos aquí, y un grupo OH se me va para el otro lado, que es este que tenemos acá, ¿cierto? Para poderme completar los enlaces. ¿Cuál es el ejemplo clásico? La lipasa, que la vimos ya en clase de lípidos. Miren que recordemos que la lipasa necesitaba ¿quién? Necesitaba 3 moléculas de agua para convertirme los triglicéridos en ¿qué? En ácidos grasos libres y glicerol. Bien, dentro de esas hidrolasas que tenemos por ejemplo las esterasas, fosfatasas y las proteasas. Vean aquí tenemos un ejemplo de hidrolasa, que es la fosfatasa alcalina, una enzima también muy importante para nosotros en clase, que va a realizar reacciones de hidrólisis. Fíjense aquí que esta fosfatasa alcalina me está utilizando aquí en el agua para romperme esta molécula de nitrofenilfosfato, ¿verdad? Y me genera nitrofenol con un grupo fosfato. Se dan cuenta que me utiliza aquí el agua. Esta es una clave muy importante para identificarme las hidrolasas.
Tenemos otro grupo de enzimas que son las liasas. Ojo, liasas, no ligasas. Ligasas es otro tipo de enzimas. ¿Qué características van a tener las liasas? Hombre, que van a catalizar la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno y otros enlaces no peptídicos por medios distintos a la hidrólisis, o sea que no van a utilizar el agua, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos la comparación de los enlaces que me rompen las hidrolasas, veamos que carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y oxígeno-fósforo. En cambio, ¿estas qué? Carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-nitrógeno. Y tengamos en cuenta algo muy importante también, que muchas veces me da la formación de ¿qué? La formación de dobles enlaces. Dentro de este grupo de las liasas, ¿cuáles tenemos? Dentro del grupo de las liasas, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar, por ejemplo, las descarboxilasas, las hidratasas. Ojo, hidratasas es diferente a yo decir hidrolasas. Deshidratasas, desaminasas y las sintasas. ¿Qué otra característica van a tener estos grupos? Es que generalmente vamos a encontrar la eliminación de grupos, por ejemplo, de CO2, de NH3 e inclusive la eliminación de agua. Por ejemplo, vean este ejemplo que tenemos aquí, que es la piruvato descarboxilasa. Bueno, ya sabemos que es una liasa por el nombre, aquí lo tengo, descarboxilasa. Pero entonces vamos a identificar cuál es el enlace que me va a romper. Entonces vean que en este caso me va a romper ¿qué enlace? ¿Un enlace de qué tipo? Un enlace carbono-carbono para formarme acetaldehído, y vean que me da la liberación del dióxido de carbono. Ahí cumple los tres pasos que yo le dije. Ruptura de enlace carbono-carbono, el nombre que es una descarboxilasa, vea descarboxilasa de piruvato, y también la liberación de ¿qué? De un grupo de dióxido de carbono, que también puede ser un grupo NH3. Aquí vean, por ejemplo, el ejemplo, vean, esto que tenemos aquí, que me da la formación de un nuevo enlace, ¿verdad? Y la eliminación de un NH. Tenemos otro grupo que es quizás el más fácil, que son las isomerasas. ¿Qué me hacen las isomerasas? Hombre, la formación de isómeros. ¿Qué son los isómeros? Son compuestos químicos que van a tener la misma fórmula química, ¿verdad? Pero diferente fórmula estructural. Fíjense esto que tenemos aquí. El gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Me genera que dihidroxiacetona fosfato por medio de una isomerasa. Esta isomerasa lo que va a hacer es una redistribución de todo esto que yo tengo aquí para formarme el isómero, que es esto que tengo acá. Generalmente no le voy a agregar, ni me va a eliminar, ni me va a romper ningún enlace, ¿cierto? Sino que se encarga de hacer una redistribución. Tenemos otro ejemplo importante, que es las ligasas. Ojo, ligasas, diferente a las liasas. Estas ligasas catalizan la formación de enlaces entre dos moléculas de sustrato. Por ejemplo, tenemos la ADN ligasa, que une fragmentos de ADN. Algunas de estas ligasas se tienen como nombre sintetasa, ¿cierto? Sintetasa, juntar. Y van a tener algo muy característico. ¿Qué va a ser eso característico? Hombre, que van a necesitar del ADP para romperme o para formarme los nuevos complejos. Por ejemplo, esta ADN ligasa va a necesitar de ATP ¿para qué? Para pegarme los fragmentos de ADN. Es muy distinto con lo que vimos anteriormente, con las transferasas, porque allá se necesita el ATP, pero solamente para transferirme ¿qué? Para transferirme grupos funcionales. Acá sí necesitan el ATP como energía, ¿verdad? Mientras allá me transferían los grupos fosfatos, acá necesitan esa energía que tiene el ATP ¿para qué? Para pegarme un compuesto con otro. Y generalmente son compuestos más grandes. Veamos otro ejemplo. Veamos la piruvato carboxilasa. ¿Qué hace la piruvato carboxilasa? Hombre, me une piruvato ¿con quién? Con bicarbonato. ¿Con la ayuda de qué? De ATP. Vean que este ATP en ningún momento le agrega el grupo fosfato a este oxaloacetato, que es el producto que se me forma.
sino que utilizan esa energía del ATP para poder pegarme el piruvato con el bicarbonato. Aquí, por ejemplo, una pregunta sencilla y se las dejo a que las respondan y me las envíen, pues por si quieren por privado o sí, por mensaje privado. ¿Qué tipo de enzima creen ustedes que me cataliza esta reacción y qué tipo de enzima creen ustedes que me cataliza esta otra reacción? Entonces ahora tenemos algo también bastante importante, que es la inhibición enzimática. Entonces, ¿qué es la inhibición enzimática? Hombre, lo primero y más notable que debemos saber es que en los seres vivos esta inhibición enzimática es un medio importante para regular las vías metabólicas. O sea que las enzimas que pertenecen a las vías metabólicas no están constantemente generando transformándome sustratos en productos. Una gran cantidad de pequeñas biomoléculas comúnmente se utilizan para modular o para regular las velocidades de estas reacciones enzimáticas, atendiendo a las necesidades que tiene el organismo. Si el organismo necesita pues energía, entonces, si el organismo, por ejemplo, no está necesitando energía en este momento, entonces inhibe esas enzimas que me generan energía, ¿cierto? Generalmente esos inhibidores pueden ser los mismos sustratos de ellas. Vean qué curioso es. En segundo lugar, también tenemos que muchos tratamientos clínicos se fundamentan en la inhibición enzimática. Por ejemplo, algunos fármacos, algunos antibióticos me inhiben algunas enzimas. Por ejemplo, los que me inhiben las beta-lactamasas, que son los beta-lactámicos. Algunos venenos, ¿cierto? Y algunos venenos que lo que hacen es inhibirme las enzimas. Entonces me inhiben las enzimas y pues el ser humano no tiene forma de realizar sus procesos que realiza comúnmente, valga la redundancia. Por ejemplo, en el tratamiento del SIDA tenemos unos inhibidores de las proteasas del virus del SIDA, ¿verdad? Algunos insecticidas, algunos herbicidas, algunos desinfectantes. O sea, este campo de inhibición enzimática pues apenas lo vamos a tocarlo porque es algo bastante extenso. Eso hay una cantidad de cosas relacionadas con la inhibición enzimática. Por ejemplo, el sildenafilo inhibe la enzima que degrada la molécula responsable de la relajación del músculo liso. Y recordemos que si no está esa molécula que es la responsable de la relajación del músculo liso, este músculo liso no se va a relajar, ¿verdad? Y si no se relaja, pues ya sabemos cuál es el efecto que ocurre ahí. Dentro de esos inhibidores vamos a tener inhibidores reversibles e inhibidores irreversibles. Aquellos inhibidores reversibles son los que se pegan a la enzima y automáticamente la daña. O sea, esa enzima no me va a volver a funcionar. Y tenemos algunos inhibidores reversibles. Dentro de estos inhibidores reversibles hay algunos que son inclusive biológicos que pues funcionan común y normalmente, ¿verdad? Dentro de estos inhibidores reversibles vamos a encontrar los competitivos y los no competitivos. ¿Cuáles son los competitivos? Hombre, los que se van a unir en el ¿qué es esto que vemos aquí? Ya ustedes saben qué es eso que está ahí. Los que se van a unir en el en el sitio activo de la enzima. Y los inhibidores no competitivos son aquellos que se van a unir por un lugar diferente a la enzima, pero que a la final también me terminan modificando el sitio activo. Y si entonces yo no tengo la unión del sitio activo de la enzima con el sustrato, esta reacción no se va a poder catalizar. El ejemplo que yo les mostraba ahora rato. Entonces, esto es, bueno, digamos que manera de información, esto es una quinasa dependiente de AMP. AMP es adenosín monofosfato. Entonces, esto es una enzima que en este caso se me va a activar cuando las moléculas de AMP se me pegan por aquí, por estos lugares que ustedes ven. Digamos que esta enzima va a ser capaz de detectar el AMP. Y en el momento en que esta enzima me detecta que yo tengo AMP en el medio, ¿verdad? Ella se va a activar y me va a mostrar el sitio activo para poderme catalizar las reacciones que ella realiza. Entonces, con esto solo quiero decirle de que las enzimas tienen
no es algún sistema rígido ni tan sencillo, sino que hay una gran cantidad de enzimas con muchas interacciones, y de esas interacciones muchas pueden llegar a ser complejas, pero son súper importantes en la regulación de los procesos biológicos que se desarrollan normalmente y a todo momento en los sistemas biológicos. Bueno, muchas gracias. Entonces espero que cualquier duda que tenga me la comunique. Hasta luego.